de la doctrina de santificación y en relación siempre con el estudio de la ley de Dios, ya que estamos insistiendo una y otra vez que no hay posible forma de santificación sino es a través de la ley de Dios. La ley de Dios es el camino de santificación, el único camino para que el pueblo de Dios sea un pueblo santo, es decir, un pueblo apartado y diferente de todos los demás pueblos de la tierra. Pero naturalmente que esto requiere una actitud especial. Una actitud que la podemos resumir ya directamente con esa palabra que acabo de mencionar, con la obediencia, puesto que la Escritura, una vez y otra, Antiguo y Nuevo Testamento, en relación con la santificación y el progreso y la relación del cristiano con su Señor, nos dice que es absolutamente necesario e imprescindible el vivir en una actitud de obediencia. En definitiva, las cosas vienen a resumirse en estas dos grandes bases, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, pero como luego el apóstol Juan hemos leído que nos dice, ese amor no es una cuestión de palabras ni de emociones, sino que es una cuestión muy visible, muy tangible. El amor a Dios se traduce en la observancia de sus preceptos, en la obediencia. En la obediencia, naturalmente, con unas condiciones, en la obediencia sincera, por ejemplo, a sus mandamientos. Fijaos lo que nos dice. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Porque vamos a ver a lo largo del estudio de la ley de Dios que efectivamente la ley de Dios no es una carga pesada. La ley de Dios no es una cosa sofocante. No es una losa que está ahí gravitando sobre el cristiano. Por el contrario, la lectura del Salmo 119 y todos los demás pasajes relacionados nos hace ver, allí vemos concretamente en el Salmo 119, un hombre que se deleita en la ley de Dios, que considera la ley de Dios como el más grande de todos los privilegios. El obedecerla, el seguirla, no solo no es una carga, sino que le hace, dice claramente, andar en libertad. Porque la libertad cristiana es la libertad de los que obedecen la ley de Dios. Y vamos pues a hablar hoy sobre la obediencia, porque como digo, esa es una cuestión capital, es una cuestión fundamental. La ley de Dios es una ley para ser obedecida, para ser guardada, para ser considerada como aquello a lo que debemos sujetarnos. Acordémonos de las palabras de Moisés cuando entrega la ley al pueblo del Señor. En aquel capítulo, en el libro del Deuteronomio, y en el capítulo, concretamente, capítulo 27, y los versículos en 9-10. Y Moisés, con los sacerdotes y levitas, habló a todo Israel diciendo: guarda silencio y escucha, oh Israel, hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás, pues, la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. De manera que, fijaos, el hecho de ser pueblo de Dios, el hecho de estar considerado, de haber sido situado, colocado en la categoría de pueblo de Dios, implica necesariamente la actitud de obediencia. Le dice al pueblo estas palabras: guarda silencio y escucha. Hoy has venido a ser pueblo de Jehová tu Dios. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos. Los hebreos, cuando empleaban esta expresión, oirás al Señor, oirás la voz de Jehová tu Dios, estaban realmente diciendo lo mismo que nosotros cuando empleamos la palabra obedecerás. Escucha, oh Israel, oye Israel, significa obedece, oh Israel. Recordad las palabras también que pronunció Samuel a Saúl
Cuando Saúl quiso hacer las cosas por su cuenta, cuando él consideró que tenía más conocimiento, más experiencia, que él podía decidir una serie de cuestiones en relación con todas sus guerras, etcétera, y cuando dejó a Agag, aquel rey de Amalek, y le perdonó la vida, siendo que el Señor había ordenado otras cosas, y en fin hizo todo lo que quiso con el botín, desoyendo la voz del Señor, desoyendo las instrucciones. Saúl empezó a razonar, empezó a considerar esto es mejor, ahora yo me doy cuenta que esto sería más conveniente, así, por aquí, por allá. Y cuando hizo su propia voluntad, y cuando ya pensaba que todo estaba perfectamente en orden, vino a hablarle el profeta Samuel. Vino a decirle aquello: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Máxime cuando aquellos sacrificios que habían realizado, aquellas ofrendas de carneros, todo aquello que había realizado era completamente fuera de la voluntad de Dios. Era algo que salía de su propia voluntad. Nada tenía que ver con las instrucciones del Señor. Él pensó que toda aquella masa de botín, de ganado que había capturado a Amalek podía ser ofrendado al Señor y luego, naturalmente, una parte de ello, una buena parte, quedárselo para sí mismo. Fijaos la respuesta que dio: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó, el pueblo, eran instrucciones de él, pero dice, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Pero la obediencia, dice aquí, las instrucciones del Señor no eran esas. Tus razonamientos, tus opiniones, la visión que tú tengas ahora de la cuestión no interesa. Interesan las instrucciones que el Señor te ha dado. Él te ha dicho, haz esto. Y por esto tenemos esa frase lapidaria, esa frase terminante: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. En el libro del profeta Jeremías nos encontramos con palabras muy parecidas también. Igualmente, Jeremías está delante de un pueblo que sí se ha entregado a una serie de prácticas religiosas, al culto, a los sacrificios, a toda la cuestión del templo. Sin embargo, en las cuestiones fundamentales de la obediencia a Dios no presta atención. Jeremías está hablando a un pueblo que externamente cumple cosas religiosas, algunas en relación con el culto y los sacrificios, pero no todo el resto de la ley de Dios. Y por eso en Jeremías capítulo 7 y en el versículo 22 nos encontramos esas palabras: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto, mas esto les mandé diciendo: escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo el camino que os mande, para que os vaya bien. Con esto no desautoriza ni Jeremías ni ningún otro lugar las instituciones de los sacrificios dados en la propia ley de Moisés. Se trata, naturalmente, de todas las cosas que habían introducido ellos. En este momento en que Jeremías habla, el pueblo de Israel ya se ha avanzado mucho en su decadencia. Hay una declinación muy clara de la fidelidad a Dios. Han introducido nuevas formas de culto, han introducido nuevas divinidades. Han llegado un poco a la idea casi del politeísmo, de que cuantos más dioses, cuantos más sacrificios, cuantos más ofrendas, cuanto más complicado y elaborado sea el culto, tanto mejor, pensaban. Sin embargo, no es esto. El Señor no les ha mandado eso. La primera cuestión que Dios ordenó a su pueblo al salir de Egipto, dice, es que obedecieran, que obedezcáis. Esto es, yo les mandé diciendo: escuchad mi voz,
Escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo. De manera que tenemos aquí ya una postura tomada clara. El apóstol Juan nos dice que el amor a Dios consiste y se traduce en la obediencia a sus mandamientos. En el Salmo 119 nos encontramos a un hombre que se deleita en la obediencia a la ley de Dios. Y aquí tenemos las instrucciones de que más que nuestras propias obras, más que nuestras extravagancias o que la multitud de ofrendas y sacrificios, etcétera, lo que debemos hacer es atender a la voz del Señor. Esta nos va a guiar, esta nos dirá. De manera que la primera cuestión a considerar en el tema de la obediencia es la importante pregunta de cuál es la regla para obedecer. ¿Por qué regla nos guiaremos para obedecer a Dios? Esta pregunta se responde de una manera muy directa y clara. Para nosotros todos, cristianos, hoy, que vivimos en el periodo cuando la revelación de Dios nos ha sido totalmente consignada por escrito en la Sagrada Palabra, en la Biblia, la respuesta es que nuestra regla para la obediencia es la palabra escrita. La palabra escrita. La debida obediencia a Dios consiste en la debida obediencia a su palabra escrita. De manera que si inventamos una serie de reglas y normas, las convertimos en mandamientos como leyes, y las ponemos al mismo nivel y altura que los mandamientos de Dios, esas invenciones en relación, claro está, al culto, todas esas cosas, al camino de santificación, al camino de salvación, estamos desviándonos de la verdadera norma. La palabra escrita es la norma. Por lo tanto, tenemos que estudiarla en la forma de sus 10 mandamientos. Aquí debo sacar a colación, desde luego, la idea de que la interpretación correcta de los 10 mandamientos no es la interpretación restrictiva, literal, sino la interpretación amplia, extensiva y la interpretación espiritual. Naturalmente, porque cuando veamos cada uno de los 10 mandamientos, 8 de los cuales están puestos en forma negativa, no significa eso que Dios se limita a prohibir cosas, aunque está expresado en forma prohibitiva o en forma negativa, no matarás, por ejemplo, o no hurtarás, ello tiene otra cara. Los mandamientos que están dados en forma negativa tienen su parte positiva, tienen su lado positivo. De la misma forma que aquellos mandamientos que están dados en esa manera positiva también tienen, por implicación lógica directa, y porque así la palabra de Dios nos lo enseña de muchas formas y de muchas maneras, tiene, digo, una implicación negativa. Pero es la palabra escrita siempre, con la adecuada interpretación, con la adecuada forma de considerarlo espiritualmente, pero siempre la palabra. Aquí es donde tenemos que oponernos, claro está, a las famosas tradiciones dentro del cristianismo, las tradiciones dentro de la Iglesia de Roma, por ejemplo, que no tienen apoyo y que se convierten en dogmas de fe. Por ejemplo, es evidente que no debemos ni tenemos por qué obedecer instrucciones, vamos a decir, por ejemplo, sobre las reliquias. Ni tenemos por qué obedecer nada en respecto a la idea de las indulgencias, ni tenemos por qué obedecer nada en relación con doctrinas como la del purgatorio, etcétera, etcétera. Todas esas doctrinas, estamos hablando de doctrinas, se refieren a cuestiones propiamente de tradición, no tienen base en la palabra de Dios. Si Dios no lo requiere y no lo pide, si Dios no lo exige, no debemos en ninguna manera nosotros imponerlo. En la carta a los Colosenses, capítulo 2 y versículo 18, Colosenses 2:18, tenemos allí una denuncia de algo que estaba ocurriendo en aquel tiempo ya, y es la cuestión del culto a los ángeles.
Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Esta es la idea principal dentro de la carta a los colosenses. Pero más adelante nos vemos, o se refiere a la cuestión del culto a los ángeles, en la cuestión en que se afecta, queda una especie de afectada humildad del culto, y que eso se traduce en la idea, por ejemplo, de esa forma de adoración a esos seres, a los seres angélicos. Rudimentos del mundo y no según Cristo. Y no según Cristo. Dice en el versículo 18: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La obediencia, pues, ha de ser obediencia a la palabra escrita. Hay cuestiones que no afectan a la doctrina, en las cuales la Iglesia de Cristo, la mera organización de la Iglesia de Cristo, necesita tener unas ciertas reglas. Y esas reglas también deben ser obedecidas. Pero no estamos hablando aquí de las cuestiones de doctrina. Por ejemplo, el hecho de que para el buen gobierno de la Iglesia y para la edificación tengamos una serie de actos y actividades. El hecho de que tengamos unas horas determinadas dedicadas a eso. El hecho de que para un orden, para que las cosas se hagan decentemente y con orden, hayan pequeñas normas de disciplina. Eso, naturalmente, no afecta a lo que estamos diciendo. Deben obedecerse. Y deben obedecerse porque es contribuir al buen orden del pueblo de Dios, y porque también demuestra un espíritu de obediencia. No solamente se nos dice en las Escrituras que debemos obedecer la palabra de Dios escrita, también se dice obedecer a vuestros pastores. Y eso no es la misma cosa. Se refiere a las instrucciones que estos deben dar, a toda la organización que deben realizar para que la obra de Dios vaya adelante. Pero eso no afecta a la doctrina, no tiene nada que ver con el dogma cristiano, no tiene nada que ver con el credo propiamente. Ahí es donde decimos, la palabra escrita de Dios es aquella que únicamente tiene sobre nuestra conciencia plena autoridad. Y en todo lo que se refiere a cuestiones de orden, de disciplina, a cuestiones de gobierno, a cuestiones en las que hay que realizar actividades, etcétera, todo eso también se demuestra ahí la actitud de obediencia del cristiano. Obedecer al Señor, obedecer su palabra, es la palabra clave, pues, es la expresión clave de todo esto. La santificación del cristiano pasa necesariamente por la actitud de obediencia. Y sabemos que una y otra vez el Señor está condenando la rebeldía, la desobediencia, el sacudirse de encima su autoridad, la autoridad de sus mandamientos. Veamos ahora cuáles son las características de una buena obediencia. Porque estamos hablando de obediencia, pero debemos de precisar esto. ¿Qué características tiene una buena obediencia, una obediencia bíblica? En primer lugar, debe ser una obediencia de buen ánimo, con buen ánimo, y eso tiene que ser siempre que se ve en un cristiano, en una persona regenerada. El cristiano, cuando obedece la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, los obedece no con espíritu de queja, de lamento, de una imposición desagradable. Eso es impropio de los hijos de Dios. Los hijos de Dios obedecen con un ánimo alegre, con un ánimo contento, porque, como hemos leído hace un momento en la carta de Juan,
Los mandamientos del Señor no son gravosos. El cristiano no considera nunca los mandamientos de Dios como un peso insoportable. No le es un yugo, no le es algo que le molesta. Es precisamente porque su mente ha cambiado, porque tiene la mente de Cristo. Por esa razón encuentra un deleite en la ley de Dios, en los mandamientos de Dios. Y ahí nos remitimos una vez más, como siempre, a los salmos y a todo pasaje donde los creyentes están expresando su relación con la ley de Dios. Pero yo insisto de nuevo en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, cuando nos dice en el versículo 3 que sus mandamientos no son gravosos. No lo son. Está claro. Todos los mandamientos de Dios, aún incluso aquellos mandamientos que por razón de la obra redentora ya han quedado cumplidos, aquellos que ya han quedado totalmente realizados en la obra de Cristo Jesús y que ya no nos afectan o no deben ser continuados, aún incluso aquellos no son gravosos. No los tenemos que observar porque han quedado realizados en la obra de Cristo, y ya veremos ese tema en su momento. Pero aún así, repito, no son gravosos. Nunca podemos hablar de nada de la ley de Dios, de los mandamientos de Dios, como si fuera un fastidio. No son un fastidio para el cristiano. Para el que ama a Dios, siempre encuentra en todos sus mandamientos algo hermoso, una gran lección, algo que le hace comprender mejor el carácter de Dios, los propósitos de Dios. De manera que, eso sí, el cristiano está guardando la ley de Dios, guardará la ley de Dios, no por fuerza, sino de grado. Pero eso es una cuestión permanente, no una cuestión de que un día me gusta y otro día no me gusta. No de que, bueno, tengo que pensármelo, a ver si este mandamiento me va bien, a ver si hoy estoy de buen humor para cumplirlo. Eso no es, de ninguna manera. El creyente, la persona regenerada, la persona justificada, el elegido, el predestinado, el santificado, este siempre, todos los días de su vida, contempla la ley de Dios de buen grado y se somete a esa voluntad divina para obediencia a la misma, no con un espíritu de queja y de protesta, sino alegre. Y esa es su actitud permanente. Y para mostrar este hecho de que nuestra relación con Dios es una relación en base a una transformación de la voluntad, Dios ha convertido nuestra voluntad. Es por lo que Dios incluso en la ley ha dejado una provisión para ciertas ofrendas que se llaman también voluntarias. De manera que además de las ofrendas que eran obligatorias, y hay que usar la palabra porque estaban mandadas, ordenadas de una forma específica y por lo tanto tenían que hacerse. Me refiero a ciertos sacrificios en ciertas épocas, me refiero a ciertos dones en ciertos momentos, los diezmos, por ejemplo. Aparte de eso, el Señor hacía una provisión para las ofrendas voluntarias, y daba posibilidad para mostrar de esa manera esa cuestión que estamos diciendo, esa actitud totalmente libre y voluntaria de dar al Señor determinadas ofrendas. Versículo 10 del capítulo 16 de Deuteronomio, capítulo 16 y versículo 10 exactamente. Y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Esto es al margen de las ofrendas que ya estaban estipuladas, aparte de las primicias, aparte de los diezmos, aparte de una serie de ofrendas como las ofrendas de paces,
aparte de la cuestión que iba en relación con las expiaciones y purificaciones, aparte de todo esto, dice en este lugar, en este momento concreto de una cierta festividad, dice, aquí, en esta festividad, tendrás una ofrenda voluntaria, totalmente voluntaria. Te lo dejo a tu consideración. Pero es un detalle importante el de las ofrendas voluntarias, porque se ve en ello claramente que además de que la ley, toda ella en su conjunto, para el cristiano, para el pueblo de Dios, es algo que se cumple con agrado, que no es gravoso, que está en conformidad con nuestra voluntad regenerada. Además de eso, hace provisión para que hagamos ofrendas totalmente voluntarias, es decir, no reguladas. La ley de Dios es una regulación y tiene unas normas, pero aparte de eso deja en ciertos momentos algo que es optativo. Dice, mira, esto es una ofrenda voluntaria, da lo que quieras, no te digo la primicia, no te digo el diezmo, no te digo tal y cual animal o tal y cual cantidad de tus bienes, sino da voluntariamente. Y es porque está recogiéndose aquí un principio de que la obediencia que se presta a la ley de Dios es una obediencia voluntaria. Porque estamos hablando de alguien que es el cristiano, estamos hablando de un ser regenerado, que no se lo tiene que pensar cada mañana al levantarse y decidirse a ver si hoy voy a obedecer o no voy a obedecer la ley de Dios, ya veremos. Que no es una persona que está delante de un determinado mandamiento y dirá, pues este me gusta, pero aquel otro no me gusta. Sino que su obediencia es una obediencia voluntaria, constante y permanente, porque para eso es una nueva criatura. No estamos hablando de la persona irregenerada, no estamos hablando de la persona que es por naturaleza rebelde, estamos hablando de aquella criatura que es nueva en Cristo Jesús, de quien se dice que todas las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas, que tiene la mente de Cristo y que por lo tanto es un pueblo de Dios, si lo es, que realmente obedece con un corazón voluntario, pero permanentemente voluntario. Nuestra obediencia, por lo tanto, es una obediencia voluntaria. Lo es por definición. Porque si no, no es un pueblo de Dios que lo es de buena voluntad. Dios no quiere un pueblo al que tiene que arrastrar por el cabello a lo largo de la vida, dándole palos todos los días para que obedezca como si fuera un asno que se revela a cada momento. Eso no es el pueblo de Dios. El pueblo de Dios no es eso. El pueblo de Dios es un pueblo que ama al Señor de buena voluntad. Profundamente, su corazón está entregado a la ley de Dios, en plena obediencia a la ley de Dios. Obedecer la ley de Dios para el creyente no es un problema de cada día, es un deleite de cada día, es un deleite, algo que permanentemente da ese calor a nuestro corazón, que nos hace comprender lo razonable de sus mandamientos, que nos hace comprender lo sabio y lo profundo de esa enseñanza que es la ley divina. De manera que, en primer lugar, pues, la obediencia ha de ser voluntaria. Y esa es la propia de los creyentes. Por el contrario, en el caso del hipócrita que afecta, es decir, tiene una fe afectada, falsa, a ese le cuesta obedecer, tiene que obedecer para aparentar. Y entonces sí, entonces está siempre con una actitud, diríamos, en el borde de la rebeldía, en el borde de la desobediencia, está obedeciendo porque no tiene más remedio que aparentar algo, una serie de cosas, y la ley de Dios le es un peso terrible. Pero nada más. Que al hipócrita, al cristiano no, al creyente le es algo agradable. La segunda característica, aparte pues la primera estamos diciendo que es la de la obediencia voluntaria, que es una característica, no es una situación transitoria, sino una característica fija y firme de la obediencia del cristiano. Es voluntario siempre, porque Dios le ha hecho así, nueva criatura.
Segundo lugar, es ferviente y devota. Acordaos de las instrucciones del apóstol en Romanos 12, cuando nos dice cómo debemos ser. Debemos ser fervientes en espíritu. Romanos capítulo 12 y versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. De manera que ante la cuestión de la obediencia a la ley de Dios, además de que ha de ser voluntaria, estamos diciendo, ha de ser ferviente y devota. Ante nuestros deberes cristianos, ante el gran privilegio que tenemos de estar andando en la ley de Dios, no lo haremos con indiferencia, no lo haremos con un espíritu del mínimo esfuerzo, de hacer lo menos posible, sino al contrario, lo haremos con espíritu gozoso, con un espíritu no perezoso, sino ferviente, sirviendo al Señor aún más de lo que la palabra nos dice, aún más de lo estrictamente literal, aún más, dando todo lo que podamos, haciendo todo cuanto sea posible. Pero ciertamente, en esto queremos decir que hay que ser ferviente. La obediencia sin fervor es como un sacrificio al que no se le ha puesto el fuego. Es como una ofrenda donde no hay calor. Obediencia, pero no mecánica. Obediencia, pero no fría, sino obediencia fervorosa. Una obediencia que nos lleve a que todos nuestros afectos, a que todo nuestro ser y nuestro espíritu esté realmente entregado al Señor. Acordémonos de la oración de Elías. La oración de Elías en su enfrentamiento con los falsos profetas de Baal. No era una oración mecánica, indiferente, no era un rito que estaba allí repitiendo. La oración de Elías era una oración ferviente. Era la oración que abre no por su poder propio, sino por la obediencia a las instrucciones del Señor, que abre los cielos para que de ellos venga el fuego. Y también esta oración en la que se muestra su conocimiento de la causa. Esto pues es una manera de decir, juntamente con que nuestra obediencia ha de ser una obediencia fervorosa y devota, que debe ser extensiva. Nuestra obediencia a la ley de Dios es una obediencia extensiva, lo cual quiere decir que es una obediencia que abarca todos los mandamientos. Todos los mandamientos de Dios. No uno sí y otro no. No alternativamente. No según nuestras preferencias o según nuestras conveniencias. Todo esto. La ley de Dios nos ha sido dada, toda ella, con la misma autoridad, toda ella con la misma seriedad. Detrás de cada mandamiento está el mismo Dios. Y por eso el Señor Jesucristo, en relación con eso que las personas estiman como pequeños mandamientos. De manera que si alguien enseña que esto es un pequeño mandamiento, que esto no tiene importancia, será llamado también muy pequeño en el reino de los cielos. No es así. La ley de Dios no se divide en categorías de cosas. Estamos hablando de todo lo que es la esencia de la ley de Dios. Y así el salmista, en el Salmo 119, versículo 6, dice: entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. A todos tus mandamientos. Se da cuenta el salmista al empezar el Salmo 119, que su consideración de la ley
Tiene que ser por igual. Son bienaventurados, dicen, los que andan en la ley de Jehová. Es el principio del Salmo 119. Son bienaventurados los perfectos de camino, los que tienen un camino perfecto. El camino perfecto es el andar en la ley de Jehová. Y esa ley de Jehová abarca todos los mandamientos. Por eso dicen, no seré yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos, todos ellos. Sí, esa es la cuestión importante. En Marcos 10:21 nos encontramos aquel joven que dice, Señor, yo lo he cumplido todo lo he hecho. Ah, pero ¿lo ha hecho todo? ¿Todo realmente? El Señor le dice, no, joven, todo no. Una cosa te falta. Y el Señor le amó a aquel joven. Mira, le amó, pero le dijo, una cosa te falta. Y es que su corazón estaba cogido a sus propiedades. Y es que su corazón estaba ahí atrapado. Este joven que vino y le dijo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Estuvo de acuerdo con los mandamientos. El Señor le dice, pues ya lo sabes. Los mandamientos de Dios, ¿sabes? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Le menciona unos cuantos y el joven dice, ya sé, todo eso lo he hecho. Todo lo he hecho. Y el Señor le dice, pero te falta una cosa. Y es que tu corazón está puesto en tus tesoros. Para ti el tesoro importante en la vida no es el reino de Dios, tu tesoro es lo otro. Tú también quieres la vida eterna, claro que sí. Quieres la vida eterna, pero el número uno en tu vida ahora no es la vida eterna. Y por eso el Señor le dice, una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme, tomando tu cruz. Y esto, fijaos, que es una prueba que se le pone. Es para ver exactamente dónde está el corazón de esa persona. ¿Dónde está el corazón? Y él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Tenía muchas posesiones. Y su interés por la vida eterna parecía aquí genuino, pero siempre y cuando su interés por la vida eterna no interfiriese en nada. Y la prueba que el Señor le coloca aquí es esta. ¿Qué prefieres? ¿La vida eterna o tus posesiones? Y claramente el hombre al final se marchó diciendo, sí, esto de la vida eterna era muy hermoso y muy bonito, pero lo demás es más hermoso y más bonito. Tus mandamientos son muy hermosos, pero hay un mandamiento, el mandamiento que dice, amarás al Señor Jehová sobre todas las cosas. Ese mandamiento, no. Y por esto estamos diciendo que característica de una verdadera obediencia al Señor es que ha de ser extensiva, que lo incluye todo, todos los mandamientos, como el salmista en el Salmo 119 y versículo 6 nos dice. Juan habló con un Herodes y le pareció muy bien todo lo que decía, pero cuando le dijo que tenía que terminar su relación equívoca, adulterina, entonces ya no, ahí ya no entraba, porque tenía que dejar cosas que le importaban mucho. Es la denuncia del Señor hacia los fariseos. La denuncia del Señor a los fariseos no es una denuncia porque dieran los diezmos. No, dar el diezmo está muy bien. Y los fariseos daban el diezmo. Y diezmaban, como sabemos, hasta las cosas más pequeñas. Hasta lo más insignificante de su producción, en sus casas, en sus campos, todo lo diezmaban, daban todas las cosas, estrictamente cumplían los mandamientos de Dios. Pero, ¿cumplían todos? ¿Cumplían todos los mandamientos? ¿Estaba su voluntad puesta en todos los mandamientos? No.
Señor denuncia en Mateo 22 y versículo 23, denuncia la verdadera cuestión de la desobediencia de los fariseos. Fijaos cómo esta cuestión es importante, porque el apóstol Pablo cayó exactamente en lo mismo antes de su conversión. Era hombre que estaba convencido que estaba cumpliendo toda la ley. Pero claro, cumplía las cosas externas de la ley y ciertas cosas, pero llegó a un momento cuando de la misma ley, un mandamiento en concreto, el mandamiento que dice no codiciarás, ese mandamiento, en su verdadera dimensión, en todo su importe, vino a golpear sobre su conciencia. Y se dio cuenta de que aunque él cumplía todo externamente, en el corazón suyo había codicia, habían ambiciones pecaminosas para las cuales era capaz de pasar por encima de lo que puede. Y eso fue lo que contribuye de una manera clara, según su propia confesión, a que su conciencia se derrumbase y reconociera su propio pecado. Y en cuanto a los fariseos, que mencionábamos hace un momento, en Mateo 22, 23, también el Señor les está denunciando. Vamos a ver si tengo bien tomada la referencia. 23. Perdón, es 23, perdón. Exactamente. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis lo más importante de la ley. Lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. Porque cuando alguien dice, es que eso no tiene importancia, no, sí que tiene importancia. El diezmo y todas las instrucciones de la ley y todo, porque el Señor ha dicho que ningún mandamiento es pequeño, todo es importante, pero si la parte fundamental de la ley, lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe, si eso no lo obedecéis, no lo cumplís, naturalmente, vuestra obediencia no es una obediencia extensiva y completa, es parcial, no sirve. Y otro ingrediente, otra característica, debe ser sincera. Y vamos a terminar ya aquí hoy, puesto que el tema nos puede llevar mucho más y ciertamente que merece una elaboración más extensa. Pero digamos que debe ser sincera. Debe ser sincera. ¿Obedecemos para qué? ¿Obedecemos para que nos vean? Los fariseos también. Ellos daban limosnas. Daban limosnas, y dar limosnas no es malo. Pero sus limosnas las daban al son de las trompetas. Sus limosnas las daban en las esquinas. Y sus oraciones las hacían a la vista de todos. Que se supiera claramente sus limosnas, sus oraciones y su piedad en el escaparate central. Porque no lo hacían todo. Como nos dice 1 Corintios 10:31, nos dice: hacedlo todo para la gloria de Dios. Hacedlo todo a la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y por esto la obediencia ha de ser sincera, totalmente. No se puede engañar a Dios sobre la intención de motivos. Podemos engañarnos a nosotros mismos, podemos engañar a todos los que están alrededor nuestro mucho tiempo, pero nunca a Dios en cuanto a la verdadera intención de nuestra obediencia. Dios quiere obediencia, pero Dios quiere obediencia sincera. Obediencia sincera. Y naturalmente, si alguien dice, bueno, pues la alternativa a eso es el no obedecer, entonces, bueno, lo que está diciendo una persona es que entonces es que no le interesa nada de lo que dice la ley de Dios, ni de lo que dice Dios, ni lo que dice el Evangelio. Nada de nada. Si alguien no hace las cosas sinceramente, la solución no es simplemente pararse y decir, pues no hago nada. El pecado y hacerlo con sinceridad para Dios, pero hacerlo para Dios.
Si no hay obediencia sincera, pues arrepiéntete y confiesa tu pecado. Si eres cristiano, podrás arrepentirte y podrás confesar tu pecado al Señor y decir: Señor, he hecho esto, pero no lo he hecho rectamente.